6 de la mañana, 20 minutos, César. Son dos localidades las que están bajo monitoreo permanente por parte del distrito y que podrían entrar en una cuarentena estricta obligatoria. Estamos hablando de Chapinero y Kennedy. Suman más de 72.000 casos registrados durante la pandemia y si estos siguen disparados, se decretarían medidas restrictivas. ¿Cuál es el comportamiento de las personas en estos sectores, Héctor? Juan Diego, hicimos un recorrido ayer en horas de la tarde y encontramos en diferentes puntos de la localidad que la gran mayoría de personas no utilizan adecuadamente el tapabocas. Ustedes lo observan en las imágenes. Por ejemplo, a las afueras de una funeraria, la gran mayoría de las personas tiene el tapabocas como si fuera un adorno. Estamos precisamente con el doctor Polo Rodríguez, que es el jefe de la UCI de la Clínica Médica. Doctor, usted vio las imágenes. ¿Qué decir de esta gran cantidad de personas irresponsables que no están tomando las medidas de autocuidado? Muy buenos días, gracias por permitirnos este espacio. Pues la indisciplina social de los ciudadanos es prevalente. Incluso estábamos comentando en la institución el día de ayer que prevaleció más una época navideña, una época en donde igualmente y culturalmente uno compartía con la familia, pero eso hizo que bajaran todas las normas de bioseguridad, todas las barreras para poder protegernos. Y tomamos el uso del tapabocas, el lavado de manos en un segundo plano, dándoles no la importancia que deben tener para poder mantenernos seguros y disminuir los contagios. Doctor, la gran mayoría de personas dice que el uso del tapabocas les incomoda, les molesta, se les olvidó, no los deja respirar. ¿Qué pasa si las personas no utilizan el tapabocas? ¿Qué pasaría? ¿Qué elementos tienen que ustedes utilizar, por ejemplo? Pues igualmente el uso del tapabocas está demostrado que disminuye el contagio, ¿sí? El no uso del tapabocas y las demás normas de bioseguridad que nosotros tenemos en instituciones como estas, tenemos estos dispositivos y medicación, porque cuando igualmente hay un contagio y hay signos severos, los pacientes y los individuos lo que hacen es hacer una falla ventilatoria. Nosotros tenemos este tipo de dispositivos que se insertan y ayuda a suplir la necesidad de oxígeno, que es básicamente la deficiencia que hay en esta patología. Doctor, es decir, si la gente no utiliza el tapabocas como es adecuadamente, va a tener que utilizar un elemento de estos como lo que ustedes están haciendo para los pacientes de la UCI. ¿Qué hace este elemento? Bueno, eso lo que hace básicamente, esto se inserta a través de la boca, llega hasta el sistema respiratorio en un punto específico, esto se conecta a un ventilador, ¿sí? Y el ventilador suple la necesidad de oxígeno que habitualmente nosotros hacemos inconscientemente. Es decir, van a darnos el oxígeno que nosotros necesitamos para poder mantenernos con vida, ¿sí? Igualmente, pues no es una situación ajena, nosotros como clínica, sino es algo a nivel distrital. El hecho de la escasez de los dispositivos y la medicación que nosotros necesitamos, pues para poder suplir y atender a los pacientes. Doctor Polo, el 60% de los hospitales en Kennedy tiene una ocupación alta en las UCI. ¿Cuál es aquí la ocupación y qué edades tienen acá ustedes de pacientes? Pues a diferencia del pico respiratorio anterior, en este momento tenemos una ocupación del 90% en las unidades de cuidado intensivo de esta institución. La escasez que nosotros tenemos, a diferencia del pico respiratorio anterior, era que en ese momento escaseaban las camas. En este momento tenemos las camas disponibles. Ahora, ¿cuál es el inconveniente que tenemos? La medicación para poderle suministrar el tratamiento adecuado a cada uno de los pacientes. No han llegado los medicamentos, doctor. El gobierno dijo que había comprado más de 6 toneladas para repartir justamente en todas las instituciones del país. Pues a nuestra institución, y creo que es el panorama a nivel distrital, la medicación que ha mencionado el gobierno central pues no nos ha llegado. Nosotros seguimos atendiendo los pacientes en la medida de nuestras posibilidades. Hemos buscado alternativas para suplir cierta escasez de medicamentos, pero esto no es una medida infinita. Eso tiene sus limitantes y eso hace que la limitación de los recursos disminuya la atención y el número de pacientes que nosotros podamos atender. Doctor, muchísimas gracias por la recomendación, que siguen insistiendo
los médicos especialistas es al autocuidado de las personas, que sean conscientes del uso responsable del tapabocas, mantener el distanciamiento, el lavado de manos. Kennedy actualmente tiene 3.600 casos activos de coronavirus y hoy justamente en la alcaldía local de esta localidad se va a llevar a cabo un consejo extraordinario luego de las medidas anunciadas de la alcaldía mayor, en la que posiblemente Kennedy y Chapinero entrarían en un confinamiento si no los ciudadanos de estas localidades no acatan las medidas de autocuidado. Héctor Rojas, Noticias Caracol.